Hoy 8 de marzo, entonces, día histórico, no solamente para escuché bien, no solamente para las mujeres, sino también y sobre todo para toda la humanidad, porque todos venimos unidos a un ombligo y nacimos de una mujer y todos llevamos en nuestro ser parte de la identidad femenina y lo que ocurre y sufren nuestras compañeras, madres, hermanas, hijas, abuelas, nos afecta y nos debería afectar, interpelar también a todos los humanos, seamos o no mujeres. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurrió en el mundo? Pues allá cuando 1857 por allí, en Nueva York, las mujeres en esa aura de la revolución industrial dijeron, no vamos a seguir trabajando como esclavas cuando a los hombres se les paga 100 y a nosotros ni siquiera nos pagan 40. Estaban peleando mínimamente superar por lo menos en el ámbito laboral ciertos derechos. Y así fue como fue avanzando esta lucha, un momento histórico, por ejemplo, de la lucha de las mujeres. Actualmente noticia hace Rusia, pero el último zar, después de tantos abusos que cometía en ese tiempo, era 1917, también cayó por la lucha de las mujeres que emprendieron un 8 de marzo. Tuvo que correr mucho tiempo, amigas y amigos, hasta 1975 por ahí, cuando recién lo que se llama las Naciones Unidas, cada vez más venida menos, estableció como Día Internacional, Día Mundial del Derecho de las Mujeres, el 8 de marzo. Desde allí, entonces, se celebra a nivel de lo que se llama el mundo occidental y cada vez más también a nivel de otros ámbitos del planeta. 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Así es que es tu tarea, es mi tarea educar en la conciencia de los derechos y oportunidades de las mujeres. Si tienes hijas, acompáñalo hoy, motívalo para que, por más que estén en escuelas evangélicas, a mí me gusta mucho y les comento, mi hijita de 9 años me dice, papá, mañana voy de lila, pues te vas a llevar con tu bandera de Palestina. Muy bien, Palestina no puede estar ausente en esta lucha de 8 de marzo, porque también las mujeres en Palestina están viviendo una suerte de genocidio. Bien, compañeras y compañeros, amigas y amigos, de esta manera arrancamos esta tertulia que hemos citado, que hemos nominado Guatemala hacia una política agraria. Conversaremos con Alba Cecilia Mérida. Ella es de formación antropóloga, pero lo que le hace más interesante, digamos, como ser humano a ella es que ella lo conocí cuando me ofreció café, probé café, produce café, y eso es muy, muy, muy bonito, y creo que es también parte de la antropología, eso, pensamiento y acción, ¿no? Calle y libros, lo que va haciendo al ser humano, y de eso reflexionaremos con Alba Cecilia. Adelante, por favor, Alba, te estamos viendo ya en diferentes partes de latitudes del continente, pero también en Guatemala. Salud de la audiencia y comenzamos de esta manera. Bienvenida a la Radio Victoria, la voz de los pueblos. Muy buenos días, Ollantay. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana. En primer lugar, profundamente agradecida por la oportunidad de que en esta fecha emblemática de lucha, de resistencia, pero también de ternura y de esperanzas por una nueva humanidad, tenga la oportunidad de compartir con ustedes a través de estas redes que hemos ido forjando desde la lucha, desde distintos territorios, desde el campo, desde la ciudad, desde las bibliotecas, desde las calles, para constituir un nuevo mundo, mundos otros que necesitamos, que nos necesitan, porque la humanidad no puede seguir estando basada sobre la violencia y el desprecio a las mujeres y a todo lo que da vida. Entonces, para mí es una enorme alegría amanecer este 8 de marzo desde este pequeño pueblo que se llama La Esperanza y que para mí me resulta tan emblemático vivir en un lugar que se llama La Esperanza y poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Alba Cecilia. Por supuesto que sí, esperanza y ternura. Gracias por incorporar esos dos conceptos, categorías que deberían de acompañarnos en la vida cotidiana y a veces la razón nos traiciona y dejamos de lado ese ámbito de la corazonada del pensar. Son 6:04. Em, Ayer, 7 de marzo, decíamos en algún momento, era el inicio de ese proceso de la anulación de un pueblo sobre otro pueblo. Me refiero específicamente de los pueblos originarios que cohabitaron en esta parte, que en Cumarcaj, ¿no? Cayeron bajo los cuchillos, los sables de la gente que venía encabezado por Pedro de Alvarado. Quemaron, dice allí, Anales de Cachiqueles, vivo a estas personas, a los que gobernaron esos territorios, como pueden ser los señores Bob Apop. Em, Allí comenzó
la destrucción de la milenaria cultura, civilización, gastronomía, estética, etcétera, de alimentación y todo lo que podamos decir, producción de los pueblos de esta parte. Y desde entonces hasta ahora estamos prácticamente sumidos en la mayor vergüenza, digamos, mundial y regional también, porque, amigas, esto siempre, nunca nos cansamos de reiterar. En estas tierras tropicales volcánicas, tiras una semilla y la semilla crece sola y no necesitas trasladar tierra, no necesitas trasladar agua, como ocurre en la parte de sur de Aviala, por ejemplo, Lima, donde no puedes cultivar. Tienes que llevar tierra, tienes que llevar agua, tienes que luchar contra el salitre. Aquí no ocurre eso. Pero sin embargo, somos el país más empobrecido y con con la mayor cantidad de niños desnutridos. ¿Por qué hemos llegado a esa situación de desnutrición? Hablaremos de este tema también. Adelante, por favor, Ana Cecilia. Bueno, creo que lo has dicho muy bien cuando sitúas el origen justamente de lo que son ciclos y ciclos históricos de despojo. Hablar de desnutrición en Guatemala, lo que ya es una vergüenza, porque justamente somos un país hermoso para producir alimentos, tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Una muy obvia, y es que justamente tenemos que situar el origen del Estado guatemalteco. Un Estado que por su naturaleza centralista y racista, solamente por mencionar dos de sus características, ha hecho que todo lo que tiene que ver con el campo, con la tierra, em, sea objeto de expolio, de robo y que se mantenga bajo los efectos de la dominación de una clase oligárquica, de una burguesía rancia y tal vez de las más atrasadas en América Latina, porque lo único que quiere esta clase económica vinculada, por supuesto, a una élite política y es obtener ganancia. Y obtener ganancia ha significado apropiarse, expropiar, enajenar la tierra como principal medio de producción, como principal medio de sustento para la vida. Entonces, no nos podemos imaginar una situación diferente a la que vivimos hoy, porque las comunidades, los pueblos, las comunidades rurales, las comunidades urbanas, no han tenido cómo producir sus alimentos, porque la mano de obra campesina y porque la tierra está dedicada a los grandes cultivos. En décadas pasadas era para la agroexportación de monocultivos, ahora sigue siendo lo mismo, pero bajo las lógicas de los nuevos despojos de la producción de maíz, por ejemplo, para biocombustibles o dedicar la tierra para grandes extensiones de palma africana. Entonces, el Estado de Guatemala y sus gobiernos de turno nunca han tenido una políticas gubernamentales que respondan a las necesidades de producir alimentos para que las personas, las mujeres, los niños tengamos buenas condiciones de vida. Por supuesto que, por ejemplo, todo lo de la nutrición tiene que ver no solamente con el campo, sino que tiene que ver, por ejemplo, con servicios de salud. Porque las madres deben de llevar a sus niños desde temprana edad, es decir, desde que nacen los niños y las niñas deberían de estar bajo controles médicos, pero tampoco existe eso. En el campo, los servicios de salud son prácticamente inexistentes. En las ciudades, las grandes porciones de población que viven en cinturones de pobreza, en áreas rojas, en áreas marginales, ¿en qué momento están pensando, por ejemplo, en llevar a sus niños y niñas a controles médicos?
Si atravesar una calle, una colonia situada bajo redes criminales implica que posiblemente antes de llegar al centro de salud la madre sea violentada. Bueno, entonces hay muchas cuestiones políticas alrededor de por qué no hay suficiente comida y comida de calidad para alimentar a los niños y a las niñas. Eh, entonces, tenemos que ver el origen del Estado, tenemos que ver el sistema económico que es de un capitalismo dependiente, bárbaro, explotador, y también tenemos que ver cómo incide en la hambruna, la desnutrición y por supuesto en muchísimos problemas sociales que afectan nuestras vidas como pueblos, también un sistema político. El sistema político que lo que hace es enderezar cada vez más a los partidos políticos como empresas electorales, empresas que persiguen asegurar la llegada de diputados y diputadas para el expolio del dinero público que debería de estar destinado justamente a construir condiciones materiales, como es infraestructura médica, como es dotación de insumos para el campo, para poder producir. Pero todo eso en este país es inviable porque se mantiene, el problema de fondo es la tenencia de la tierra. Y sin tierra no hay campo, y sin campo no hay comida, y sin comida hay desnutrición. Recientemente, la semana pasada, los compañeros de la Asociación Civil El Observador publicaron un informe que analiza si hay o no hay efectos o si ha habido algún impacto de lo que Alejandro Yamatei, el expresidente de Guatemala hasta este 14 de enero, llamó la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. De manera sucinta, el informe al final dice que no hay ningún impacto, que no hay ningún efecto, aunque puedan haber mecanismos legales, aunque puedan haber algún tipo de institucionalidad que está interviniendo en la atención a la desnutrición, lo que afecta lo que afectó a esta campaña es los altísimos niveles de corrupción que prevalecen en el país. Entonces, el dinero que ha estado destinado, por ejemplo, a los comedores solidarios, se diluyó entre alcaldes y empresas privadas que monopolizaron el servicio de los comedores solidarios. Pero además, en atender todo lo que tiene que ver con la nutrición, por ejemplo, en este caso, implica la intervención de los ministerios, desde el de Salud, el MAGA, MINECO, el MIDES, implica la intervención de secretarías presidenciales y todos ellos han estado cooptados por la corrupción. Entonces, hace falta todavía discutir mucho, visibilizar mucho cómo el dinero se pierde en el camino y nunca llega donde tiene que llegar para atender problemas de origen estructural, de raíces históricas. Muchas gracias, Cecilia, por esa contextualización en ese marco histórico y también coyuntura que nos planteas del por qué siendo los países, los pueblos, por decir un concepto altamente soberanos en la alimentación, Mm. en su gastronomía, llegamos a ser los nichos sociales más hambrientos o condenados a la hambruna y cada vez más creciente porque el corredor seco y la desigualdad, por más que lleguen algunos dólares por la remesa, va a seguir Mm. afectando a las poblaciones originarias indígenas y lo reflexionamos en este marco 1524-2024, en ese arco histórico. Estamos conversando con Cecilia, ella nos indicaba, ella es investigadora, pero también productora,
Importante abordar hoy, 8 de marzo, el tema agricultura, el tema de políticas posibles, políticas agrarias en Guatemala, porque recuerde bien, como muy bien dijo Alba, quien tiene que resolver en buena medida la situación o la necesidad de la alimentación son las mamás, y en buena medida ellas tienen que decir también desde el campo su verdad, su propuesta para definir políticas agrarias. Pero además, tenemos que indicar que según investigaciones, apenas el 8% de todos los propietarios del país Mm, son mujeres. ujú. Y es tradición también, mala tradición, pero al final, al fin y al cabo tradición, que en las familias indígenas incluso las mujeres son las que menos tierra reciben porque el argumento es que el yerno o el marido con quien se case posiblemente lo va a despilfarrar y por lo tanto los padres lo que hacemos es entregar la tierra a los hijos y no a las hijas, en este caso a las mujeres. Triste realidad, pero desde allí estamos hablando hoy 8 de marzo. Em, Apelando siempre a tu conocimiento, Alba Cecilia, políticas agrarias se relaciona directamente con reformas agrarias que se emprendieron allá 1900, a partir de 1950, 60, ya en Punta del Este, en la reunión de la OEA, dijo Estados Unidos, vamos a montar programas de reforma agraria porque los comunistas quieren llegar aquí, y así fue como nos ilusionamos en el Perú, vivimos el 69, una reforma agraria potente, como se decía, eso influyó también en Honduras bastante, pero al parecer eso no resolvió prácticamente nada. Y si vemos Perú cómo está el tema del acceso a la tierra y el tema de la alimentación, estamos igual o casi peor que incluso en cuanto a acceso a tierra que en Guatemala. Y en Guatemala ni hablar en la situación en la que estamos. ¿Qué es lo que tiene que contener una política agraria sensible con la pluralidad, sensible con con esta nueva demanda de territorios? Y ya no solamente tierra de los pueblos? Bueno, esta segunda cuestión que has puesto para la discusión le da seguimiento a lo que veníamos hablando, ¿verdad? En, en Guatemala y en América Latina, el problema estructural de la tierra, la tenencia de la tierra, cómo se ha concentrado en en los monopolios, en pocas familias. Todavía sigue vigente aquí en Guatemala esto de que el mayor porcentaje de población está en manos de 5 o 8 familias y la mayor parte de la población apenas tiene acceso a poquísimas extensiones de tierra y como bien has dicho, las mujeres no están como propietarias. Entonces, hablar aquí de tierra, hablar de reformas, reforma agraria, de redistribución de la tierra, siempre va a despertar el cuco del comunismo, ¿verdad? El fantasma del comunismo que recorre la cabeza de la oligarquía empeñada en concentrar todo lo que pueda de tierra para seguir explotando y seguir teniendo ganancia. Yo pienso que para hablar de políticas agrarias o de qué mecanismos legales nos deben de llevar a repensar la tenencia de la tierra, debemos de partir, por ejemplo, de qué se produce en el campo, cómo se produce, para qué se produce y para quiénes son los excedentes que generan la producción. Obviamente que hay una gran diferencia entre producir maíz criollo nativo, que producir maíz transgénico, ¿verdad? Em, hay, hay una diferencia entre producir alimentos para el consumo humano y hay una diferencia sustancial entre producir maíz para biocombustibles, por ejemplo, o destinar grandes extensiones ahora para la palma africana, como sucede en la costa o en las tierras del Petén, donde de verdad que duele ver esas extensiones de tierra, muchas ahora áridas e improductivas por los efectos nocivos que tiene el uso de los químicos. Bueno, entonces, para mí, y viendo, por ejemplo, el acuerdo agrario que recientemente presentó el presidente Arévalo y que suscribieron
4 organizaciones campesinas aquí en Guatemala, creo que por principio nos tiene que llevar a conceder el beneficio de la duda a este gobierno, solo el beneficio de la duda, y reconocer que en sus primeros días de gobierno mostró una voluntad política, pero que debe de estar acompañada de responsabilidad política. Porque si bien este acuerdo agrario, que para mí es ahorita una herramienta, eso, política y técnica, porque nos abre retoma algunos caminos para repensar la cuestión no de la tierra, sino de qué producir y cómo producir y qué institucionalidad es necesaria para hacerlo. Pero mientras no se discuta en el país, yo insisto, dos cosas que ya he dicho. Una, la tenencia de la tierra y la interrelación de causas y efectos de por los cuales estamos en esta situación de empobrecimiento, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, pienso que, por ejemplo, en el acuerdo agrario, en este del que estoy hablando, hay 5 líneas. Una es meramente técnica porque se refiere a mantener un espacio de diálogo entre el gobierno y las organizaciones campesinas, lo cual está bien. Pero las dos líneas, que es atención a la conflictividad y acceso a la tierra, esas son fundamentales. Porque en el acuerdo agrario solo dice conflictividad y reconstrucción de la institucionalidad para lo agrario. Pero lo que no te está diciendo ese acuerdo es que en Guatemala la infinidad de conflictos que hay agrarios tienen que ver con el acceso a la tierra, la tenencia a la tierra, el despojo de tierras y la presencia de empresas extractivas que le están quitando a los pueblos, a las comunidades y a los campesinos la posibilidad de vivir, porque con cada proyecto extractivo que llega a cualquiera de los territorios, y Guatemala está atravesada de arriba abajo, de norte a sur, por proyectos extractivos. Eso lo que está significando es la continuidad del despojo histórico de las tierras. Eso implica también dejar a las comunidades sin agua. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta del actual gobierno con respecto a la inversión extranjera en Guatemala? ¿Cómo se va a detener la conflictividad social si por cada demanda de tierra que hay encarcelamiento, criminalización, persecución, asesinatos de campesinos, de mujeres? Incluso han habido asesinatos de niños cuando se dan esos gravísimos conflictos sociales en las comunidades. Sí, acceso a la tierra está bien, pero para hablar de acceso a la tierra tiene que haber una institucionalidad pública fuerte, con claridad de cuáles son las causas de los problemas agrarios y en el campo en Guatemala. Hasta ahorita toda la institucionalidad pública está prácticamente desmontada, porque los últimos 3 gobiernos, desde Otto Pérez Molina hasta el de Alejandro Yamatei, tuvieron como propósito desmantelar todo lo poco que habíamos avanzado en materia de institucionalidad y que es producto de los acuerdos de paz. Porque para ellos todo avance que hayamos tenido y que sea resultado de los acuerdos de paz era recordarles que los pueblos, que las comunidades, que los movimientos sociales íbamos ganando espacios, íbamos recuperando espacios y por eso ellos siguieron manteniendo su política contrainsurgente, y parte de esta política contrainsurgente ha sido el desmantelamiento de la institucionalidad para la paz. Entonces, pienso que una política agraria tiene que pasar por repensar la tenencia de la tierra en este país, tiene que pasar por la responsabilidad del gobierno de turno para crear condiciones reales que permitan la discusión, tiene que pasar por finalizar la corrupción que atraviesa a las instituciones públicas y tiene que fortalecer a todos aquellos ministerios, principalmente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Economía, a, al Ministerio, bueno, todo al MAGA, todos aquellos que están implicados en construir institucionalidad y condiciones.
Yo puedo afirmar sobre la base de mi experiencia de trabajo de campo que si algo hasta el año pasado no existía, o si existía eran unas condiciones deplorables, es el funcionamiento de las instituciones públicas. Entonces, aunque hubiesen algunos funcionarios que tienen cierto nivel de conciencia y compromiso con este país, no pueden moverse porque no hay ni siquiera recursos para gasolina para los vehículos, tinta para las impresoras, papel para hacer los oficios, dinero para transferir a las demandas de las comunidades. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a avanzar en una política real, eficiente, efectiva, digna para este país si no hay institucionalidad? Y si no se escuchan también todas las voces, como tú dirías, desde el campo, pero las necesidades reales y sentidas de las poblaciones. Hola Cecilia, muchas gracias por plantearnos esos desafíos sin miedo, sin resquemor, esto de tenemos que tocar las estructuras de la tenencia y de la propiedad de la tierra en Guatemala. Y eso no es una cuestión, un capricho ideológico, es una cuestión existencial, porque fíjense, ningún país va a vivir exportando o importando, perdón, lo que produce, lo que consume, ¿sí? Lo que único que va a ocurrir es no solamente la desnutrición, sino también la violencia se va a imponer en el país por la comida, ¿sí? Y entonces tenemos que dedicar parte de los suelos fértiles de Guatemala para producir comida para el país y para los que necesiten comida en la región. Y para eso tenemos que cambiar esta conducta suicida de dedicar grandes extensiones o todas las extensiones de la tierra para los monocultivos, para generar biodiesel, etcétera. Tenemos que garantizar tierra para cultivar comida. Mis vecinos aquí abajo cultivaban todavía hasta el año pasado en tierra alquilada, obviamente, creo que daban como 800, 900 quetzales por una cuerda, es decir, 400 metros cuadrados de tierra para cultivar maíz. Este año ya no lo van a hacer porque la finca vendió a otra finca y esa finca nueva ahora lo que va a hacer es hule y luego vaca y luego entrará hule a esa parte. Ya no pueden cultivar. ¿Y dónde van a comer? Vamos a seguir trayendo maíz glifosato de México, ¿sí? De eso vamos a seguir consumiendo raíces cancerígenos. No lo sé, tenemos que repensar. Y aparte de la redistribución de tierras o acceso a tierra, y que el libre mercado no es ninguna solución, porque ya lo hemos visto esto del fondo de tierras, ¿no? Como mecanismo para acceder a la tierra, tienen que ser lo que decía Albacacía. Los otros elementos concomitantes, sí, que tienen que ver con la tecnificación, la educación, la formación y el financiamiento. Miren, amigos, aplaudo también yo y me alegré y con esperanza abordamos en la anterior oportunidad la línea de políticas, de intento, digamos, de políticas agrarias, acuerdos sobre agricultura con algunas organizaciones que el presidente actual hizo. Pero en ese documento no encuentras resultados, no encuentras presupuestos, no encuentras temporalidad. Y si no encuentras nada de eso, simplemente es un discurso, es una narrativa. ¿Cómo vamos a evaluar eso en cuestión de 4 o 5 años si no hay presupuesto, no hay tiempos, en cuánto tiempo se va a conseguir eso y no hay tampoco resultados medibles allí? Entonces hay que repensar esta cuestión. Finalmente, lo asesine para no seguir abordando más de la cuenta de mi parte, son 6:28 minutos. ¿Qué rol deben de jugar las mujeres en el tema de políticas agrarias? A usted yo la conocí cuando me impactó cuando usted me ofreció café y me traje café y bueno, ojalá que pueda seguir usted proveyéndome café empaquetado. Em, ¿Qué tienen que ver ustedes en el tema de políticas agrarias en el país? Bueno, tenemos que ver todo, como en todo lo que tiene que ver con la vida humana. En este día sería un desatino histórico no reconocer el aporte de las mujeres al mantenimiento de la red de la vida, como decimos por acá. ¿Sí? Pero pienso que la pregunta no es tanto en este momento qué tienen que ver las mujeres con las políticas agrarias, sino qué hacemos para que las mujeres estén en las políticas agrarias, pero que también estén reconocidas
en sus comunidades, en sus familias y en sus organizaciones. Porque así como he dicho que sin tierra no hay campo y sin campo no hay alimentos, también tengo que decir que sin mujeres no hay comida, porque existe una profunda estructura patriarcal en el campo que hace que las mujeres tengan que asumir en este momento al 100% la responsabilidad del trabajo doméstico y el cuidado y todo lo que significa la economía del cuidado. Tú dijiste muy bien al principio que las mujeres tienen poco acceso a la tierra porque no se les conoce, no se les reconoce su calidad de propietarias. Y eso no tiene que ver solamente con política pública, tiene que ver con el mundo de los imaginarios sociales. Claro, esto daría para otro programa y para otras discusiones, porque entonces tendríamos que empezar a preguntarnos por qué existen esos imaginarios patriarcales, sexistas y machistas en el campo, en la ciudad, en las comunidades y en todos los ámbitos de la vida. Pero yo puedo decir que sin mujeres no hay vida. Recientemente estuve con un presidente de un COCOD en una comunidad de Huehuetenango y cuando hablábamos sobre la relación entre mujeres y agua, él literalmente me dijo lo siguiente: sin agua no podemos vivir, sin agua no podemos cocer el nixtamal, no podemos cocer los frijolitos, no podemos hacer el cafeíto y no podemos hacer el jarro de atol. Entonces las mujeres se tienen que obligar a ir a traer agua. Ese tipo de pensamientos lo que te está diciendo es que para reconstituir la vida en el campo, primero tenemos que reconstituir las relaciones entre mujeres y hombres. Y primero tenemos que salir de este patriarcado que nos está matando y que nos confina a la cocina para que después podamos las mujeres como sujetas políticas aportar a la construcción de políticas donde nosotras también tengamos voz y voto, por decirlo de una manera simple. Entonces, y ya para finalizar, y hablando sobre las mujeres, es un deber histórico reconocer el papel de las mujeres en el mantenimiento de la vida. Y es una responsabilidad ética, política y humana crear condiciones para que todos los bienes y todos los servicios con dignidad sean para las mujeres y que eso quede plasmado en políticas y no que se convierta en otra posibilidad de recargar la vida de las mujeres. Yo en el acuerdo agrario dice que todo lo que está plasmado ahí está pensado también para mujeres, pero yo me puse a pensar, y si no cambiamos las condiciones, lo único que vamos a hacer es agobiar más a las mujeres aumentando los famosos roles aquellos, ¿verdad? El triple rol de las mujeres. No sé si era eso lo que querías escuchar al final, pero debo de decirlo porque para transformar las estructuras, no solo la base material, sino que también las ideas, tenemos que ponerle nombre a las opresiones. Por supuesto que sí, Alba Cecilia, y por eso es que estás allí. Queremos planteamientos, desafíos holísticos, es decir, que también estén englobados dentro de lo que es la decolonialidad, la despatriarcalización. Porque si no planteamos eso, si no hablamos de nuestra reconfiguración interna como actores, como personas, como integrantes de comunidades, como pueblos, estamos simplemente haciendo relatos que muy poco va a variar, hacer que varíe la realidad. Ha sido un abordaje con Alba Cecilia Mérida, hoy 8 de marzo, sobre Guatemala hacia una política agraria, a raíz justamente del documento que mencionaba Alba Cecilia, emitido y acordado, firmado por el presidente actual y algunas organizaciones sociales que saludamos ello. Saludamos también desde aquí a todas las compañeras mujeres que en Europa, escuche bien, en Europa, específicamente España, ya cumplió un mes de manifestaciones y desde el 2019 diferentes ciudades de Europa, campesinas y campesinos en las calles, luchando contra los acuerdos, digámoslo, abusivos proempresariales de Bruselas. Están pidiendo que se cambien las reglas de juego, que se cambie la burocracia allí y ojalá que haya sensibilidad también por los y las agricultoras en Europa. Y obviamente aquí por este lado también estamos en lo mismo. ¿Y por qué hicimos este tema hoy, 8 de marzo?
porque quisimos hablar de campesina a campesina, de campesino a campesino, porque muchas veces, 8 de marzo, hacemos acciones únicamente en las ciudades creyendo que la vida viene de la ciudad, la vida viene del campo y la vida en el campo, como muy bien dijo Alba Cecilia, viene de las mujeres y por lo tanto no puede haber 8 de marzo sin el campo, sin las compañeras mujeres. Muchísimas gracias, Alba Cecilia, muchas gracias a ustedes, gracias por estar con Radio Victoria. Nosotros volveremos el domingo, mañana, pasado mañana, cuando el reloj marque las 9 de la mañana, en el informativo plurinacional desde los territorios. Y el lunes, creo que el lunes hablamos movimientos sociales en el África. Hasta entonces, chao, chao.